La relación nutricional básica óptima en el suelo de agricultura es relación de carbono, nitrógeno y fósforo en 100:10:1. ¿Sí? A ese, digamos, con ese parámetro podemos opinar en qué estado está el suelo. Si llega a esas proporciones, está sano, está bien para producir y funcionar como base de producción orgánica. Bueno, ese tema se puede hablar muchos. Hay algunas películas que son como un concentrado de información. Si se anotan esos enlaces y pueden después en tranquilidad mirar esos videos en YouTube, le dan bastante información adicional a lo que quiero transmitir a ustedes en esa corta presentación. Si después necesitan o desean para documentarse esos enlaces, me dicen para volver a esa página. Bueno, el compostaje, insumo biológico, etcétera. Es una definición o un cuadro, una imagen que son los principios de compostaje microambiente controlado, no es fácil. Entonces tenía como idea de presentar una foto de un arrecife, que todos saben que son sistemas ecológicos muy complejos y se consideran más complejos en la Tierra, o sea, la cantidad de seres vivos y formas de vida en esos arrecifes es espectacular. Es prácticamente lo mismo o comparable con el suelo, ¿sí? Ese es un cuadro que es visible para las personas, lo que está en el suelo no es visible, por eso se ignora. Ahora, arrecifes es un tema, digamos, de moda, entre comillas, por sus problemas que tienen con subida de temperatura del mar y con las poluciones que provocan la gente, especialmente con plástico, lo que vuelve de cierta manera a producción responsable de agricultura que usa mucho plástico y debería de dejarlo, ¿sí? Bueno, en ese cuadro se también combina con lo que son los microorganismos del suelo. Esa es imagen y la realidad de lo que vive y lo que tendría que vivir en el suelo. El compostaje son materias primas. En proceso de compostaje empieza con la selección y preparación de materias primas. Primero, el acto, digamos, después de escoger de esas materias primas en modo correcto, para darle como introducción, compostaje, producción de compost de calidad, no es lo mismo que gestión de residuos. O sea, si hablamos de residuos orgánicos, gestión de residuos orgánicos, no significa que es un compostaje, aunque se usa el mismo método, mismo proceso natural de desintegración de materia prima. Bueno, primero es, después de tener materia prima, es trituración. O sea, poner plantas enteras a una pila de compostaje no tiene mucho sentido, porque las bacterias y los microorganismos se desarrollan en la superficie de las plantas. Quiere decir, si tengo una naranja entera, lo único es que la esfera, o sea, zona de contacto con medio ambiente, está atacada por las bacterias. Ahora, si lo pico, multiplico la superficie de contacto de materia orgánica con microorganismos hay miles de veces, entonces también facilito rápido desarrollo de colonias de microorganismos que hacen trabajo de compostaje para nosotros. Entonces trituración es muy importante, poner en el suelo y cubrir es contraproductivo en ese sentido. Después la homogenización, o sea, si tengo distintos tipos de materiales, lo pico, lo trato de mezclar para llegar a una mezcla óptima, mezcla de materiales que nos aseguran que el proceso de compostaje, que es espontáneo, empiece ya rápido, sin perder tiempo para calentamiento. Si lo hacemos bien, la temperatura sube de la temperatura de ambiente a 60-65 grados en pocas horas, ¿sí? Y eso es el objetivo de hacer recetas de mezclas para que funcione bien ese proceso. Algunos tienen más carbono orgánico, otros tienen, los que es verde, tienen cloro, tienen nitrógeno, etcétera, vegetal, que ya es accesible para microorganismos para empezar su trabajo.
Bueno, ese si está bien, entonces controlamos la temperatura, humedad, etcétera. Ese material empieza a cambiar de aspecto. Eso son más o menos después de 2 semanas, 6 semanas, y al final llegamos a un compost en 8 a 12 semanas que tiene ese aspecto. O sea, las plantas tendrían que convertirse en ese producto, ¿sí? Así tiene que tener el aspecto, con pocos componentes vegetales descompuestos que lo podemos también eliminar en cierto modo en cribando y devolverlo al proceso como material inoculante también, ¿sí? Hasta que desaparezca. Bueno, en el proceso de compostaje, de compost de calidad, es un arte. Es como arte como cocinar, ¿sí? Como cocinero hace, nosotros debemos hacer. O sea, no es que un oficio para cualquiera, por eso también quiero decir con eso que agricultores que tratan de compostar no necesariamente van a tener un éxito con eso, porque no es lo que es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es cultivar las plantas. Bueno, lo que se necesita para iniciar ese proceso, la preparación de matriz, o sea, mezcla correcta con relación de CN31 por lo menos. Lo que necesitan es agua o la humedad. En general puede venir ya en los residuos húmedos, o sea, no tiene sentido de deshidratar el material para entrarlo en compostaje porque tenemos que añadir de nuevo agua. El aire, o sea, la estructura de la pila tiene que asegurar que haya circulación de aire para suministrar oxígeno que no necesitan microorganismos que trabajan para nosotros y mantener la saturación de oxígeno al nivel más o menos de 12%, o sea, máximo es 20%, pero no deberíamos bajar por debajo de esa saturación. Y bueno, todo eso, bacterias y hongos, empieza un proceso. De ese arte de compostaje podemos diferenciar en plantas pequeñas, que lo podemos llamar artesanales, que no necesitan muchos equipos, ni tecnología, ni técnica, solo un tratamiento correcto. Esas pilas se airean solo, o sea, cuando esta proporción bien empiezan a calentarse, ese efecto, digamos, en el núcleo provoca un efecto de chimenea, un movimiento de aire que está en los poros, en los espacios libres de la pila, que al final también hace una succión de aire de afuera que suministra oxígeno. En pilas pequeñas eso funciona perfectamente, o sea, hay que de vez en cuando voltear, soltar, mezclar material de la superficie con el corazón para que haya higienización y uniformidad de descomposición. Pero eso es fácil, ¿sí? Eso funciona, eso creo que cualquier persona que tiene un jardín o cantidades pequeñas de vegetales residuales lo haya observado en su experiencia, en su vida. Ahora si pasamos a una planta más grande, un proceso industrial, lo que prácticamente tendríamos que tener acá, porque con 2 millones de residuos hablamos de una industria grande, ¿sí? Eso es una planta de 4.000 metros cuadrados, lo que sea, o sea, un módulo convencional máximo para tratamiento de una cierta cantidad tiene una capacidad entre de 15 a 20.000 toneladas y hablamos de 2 millones de toneladas de residuo al año, o sea, cantidad de plantas podría ser enorme acá en ese entorno de Almería y los campos ajenos. Entonces, bueno, aquí en esa pila más grande ya tenemos un problema de que se empiece a airear todo. El efecto de chimenea funciona por encima, pero no entra el aire en el núcleo de la pila. Entonces, solo con succión, con sistema de aeración o presión, lo que sea, pero succión como ejemplo porque explico después, aseguramos que empiece a entrar aire y se evacúan los productos de metabolismo, de descomposición, o sea, CO2, el agua en forma de vapor, que también es un medio de transporte de energía para fuera de la pila, y con eso podemos controlar los procesos, o sea, condiciones aerobias y control de temperatura. Y eso es también como un simple sistema para controlar el proceso, porque cuando se calienta ese material, empieza
primero radiación, pero si tenemos una pila medio redonda, triangular, la relación de superficie a la cantidad de material, o sea, el volumen, es la mínima, quiere decir la radiación no es suficiente para enfriar la pila. Entonces ese material empieza el calor producido empieza a acumularse y lleva a recalentar el núcleo de la pila por encima de temperaturas de 70 hasta 90 grados, lo que acaba con la calidad de compost y mata a los microorganismos útiles y también hace el proceso más lento. Entonces es necesario mantener la temperatura de proceso al nivel de entre 65 y 70 grados en fase intensiva, ¿sí? Radiación no es suficiente. La temperatura sube, el aire entra, en la zona donde entra el aire es como un horno, empieza a calentarse. Entonces tenemos que entrar en una acción, porque si la cantidad de calor producido es mayor que el calor evacuado de la pila, pues la temperatura crece. Eso podemos aprovechar como una seña, digamos, un elemento para controlar el proceso. Midiendo esa temperatura con aireación podemos bajarla, ¿sí? Entonces, si evacuamos demasiado la energía, pues la temperatura empieza a bajar y quizás queremos mantenerla igual. Entonces, el sistema controla esas diferencias de temperatura y hace activar o parar ventilación que evacúa ese calor en forma de aire saturado con agua fuera de la pila. Ese es simple sistema, digamos, eso es todo. No hay que medir ni oxígeno ni CO2, esa temperatura. Si llega por encima de 40 grados, quiere decir hay proceso de compostaje suficiente para con ese sistema controlar. Pues bueno, ¿qué necesitamos para controlar un sistema de compostaje? Son 6 componentes elementares en una planta industrial, que es... Sí, ya estamos cerquita. Entonces, el sistema de aeración, que son unos ductos de aeración que tienen que tener una forma específica para poder asegurar una repartición uniforme de aire abajo de la pila que puede tener hasta 100 metros. Son los ventiladores que, digamos, suministran ese aire en forma positiva o negativa. Si es negativa, succión. Sacamos el aire, tenemos que pasarlo por biofiltro. También esas son las lanzas, digamos, que permiten de controlar la temperatura y en general deberían tener varios puntos de medición, no solo uno. Sistema de riego cualquiera, o sea, el que suministra el agua cuando es necesaria. Sistema de control, automatización que relaciona los datos recogidos del proceso con operación de los ventiladores. Y bueno, un sistema de visualización para poder manejar ese sistema y programarlo, ¿sí? En una pila tenemos más o menos una estructura así, con aireación positiva pasa eso, que el núcleo caliente está en el centro de la pila. Entonces nosotros para controlar la temperatura tendríamos que usar por lo menos 2 puntos de medición que está en esa lanza. El aire que está impulsado se calienta y empieza a salir caliente por fuera. Ahora, si registramos un cambio de temperatura y empezamos a aplicar el agua, pues el aire que viene seco y caliente empieza a saturarse con ese aire y al final lo empuja fuera de la pila. Aquí tendría que haber una animación, pero no aparece eso. En succión negativa, tenemos posibilidad, o sea, el núcleo muy caliente se acerca del sistema de aireación. Entonces, cuando la temperatura se calienta, se sube y el sistema registra esa subida de temperatura por encima de lo deseado, empieza a succionar ese aire. En el momento, digamos, el aire empieza a entrar, se calienta y sale por sistema de aeración. Ahora, si no tiene vapor, no tiene medio de transporte, pues no podemos bajar. Entonces, con sistema de riego pasa lo que se aumenta la superficie de la pila, esa humedad se satura el aire que empieza a entrar en el núcleo y lo lleva a la humedad necesaria para controlar la temperatura y también asegurar la vida y respiración de las bacterias que hacen el proceso. Esos son los, digamos, básicos de control de proceso: mezcla, volteo,
homogenización, aireación, sistemas de control, para llegar al final en tiempo óptimo de 8 a 12 semanas de un producto que es un compost de alta calidad y base de producir otras cosas, otros insumos como té de compost, como a base de compost podemos diseñar y proliferar microorganismos que normalmente no están en el compost, sino lo podemos comprar en forma de cepas de laboratorios y proliferar a base de té de compost para agrandar el grado de acción en las fincas, ¿sí? Bueno, esas serían cortamente base de todo eso que queríamos, que quisiera yo que llegue a ustedes, la importancia de vida en el suelo, la importancia de esos residuos vegetales, restos vegetales, para producir compost, que es base para proliferar las bacterias y llevarla en forma líquida y sólida al suelo para tener el suelo sano. Entonces, eso es los principios de compostaje microbiolente controlado. CMC es un logo que se desarrolló con la empresa de Compost Systems que se especializa en ese tipo de manejo de procesos de compostaje y para entregarle a los agricultores unos productos que les sirvan para mantener el suelo vivo, sano y bueno.